Muy buenos días, bienvenidos al foro ¿Qué esperan las víctimas de las FARC del proceso de paz? Un evento que permitirá oír a todos los afectados directa o indirectamente por las FARC sobre las expectativas y solicitudes dentro del marco de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Primero, yo voy a hablar hoy más que en condición de senador, voy a hablar en condición de víctima de las FARC. Este foro nació precisamente porque empezamos a ver el recorrido que hicimos por el país en los diferentes foros que se hicieron por parte de las Naciones Unidas, de la Universidad Nacional y de la Conferencia Episcopal, dados los acuerdos en La Habana. A raíz de los foros que empecé yo personalmente a visitar, empecé a ver que muchas víctimas de las FARC pues se quejaban de la forma o de la manera como se habían no solamente organizado los foros, sino de que no tuvieron el espacio suficiente para opinar o para dar su versión de los hechos sobre lo que está sucediendo en el proceso de paz, toda vez que estos foros pues fueron combinados con otro tipo de víctimas del Estado, del ELN, de los paramilitares, y las víctimas de las FARC, que para el juicio de nosotros pues son los directamente interesados en lo que está pasando en La Habana, pues no tuvieron suficiente espacio. En ese orden de ideas, en mi condición de senador, pues me propuse organizar un foro para que las víctimas de las FARC pudieran opinar ante el país por medios de comunicación, por señal institucional, y pudiéramos dar nuestra versión de los hechos y, por supuesto, más de lo que nos sucedió, lo que queremos y lo que esperamos del proceso de la paz. Por lo menos en el caso nuestro, estamos de acuerdo con el proceso de paz. Nos parece que lo que necesita el país es una salida negociada al conflicto, y creo que todos los que estamos aquí, tanto víctimas como asistentes, estamos de acuerdo con el proceso de paz. Queremos que haya una paz, obviamente una paz que tenga como eje central a las víctimas. Nosotros entendemos que si no hay un verdadero proceso de visibilización de las víctimas, especialmente de las víctimas de las FARC, si no hay un verdadero proceso de verdad, es decir, que si no se le cuenta la verdad a los colombianos de lo que nosotros hemos padecido, que si no hay un verdadero proceso de justicia, que es muy importante, un verdadero proceso de reparación, y si no hay un verdadero proceso de no repetición, pues realmente este proceso de paz pues tendría a fracasar, porque se podría firmar el acuerdo en La Habana, pero no existiría una verdadera reconciliación. Imagínense ustedes cuando lleguen quienes se desmovilicen o quienes entreguen las armas de las FARC a las regiones donde tanto daño han hecho, y las víctimas no estén verdaderamente reparadas, verdaderamente comprometidas con el proceso, y las víctimas realmente no reconozcan o no perdonen a sus victimarios, pues eso llevaría a más violencia, inclusive en las regiones, y a más desconcierto. Luego, el principal punto para que este proceso de paz verdaderamente tenga una base fundamental en la ciudadanía colombiana, sea aceptado por los colombianos, sea verdaderamente un paso correcto en la reconciliación, es que las víctimas estemos de acuerdo con lo que esté sucediendo en La Habana, demos un perdón no solamente cristiano, porque yo he escuchado a todas las víctimas y no he escuchado a la primera que me diga que no perdona, que no quiere perdonar, porque no perdonar sería estar atados al pasado, sería estar atados al rencor, sería estar atados a lo que hemos vivido. Pero no solamente se requiere ese perdón cristiano o ese perdón personal de cada uno de nosotros, sino que se requiere también un perdón colectivo, un perdón de la sociedad como un todo, porque entre muchas otras cosas, y esto se lo he escuchado a mi padre, quien perdona no es el Estado, quien perdona somos nosotros las víctimas. El Estado no puede tomar la decisión de perdonar a nombre de nosotros. Quienes que tenemos que perdonar y quienes tenemos que hacer ese tránsito hacia la verdadera reconciliación son quienes hemos sufrido los vejámenes, en este caso de las FARC. En ese orden de ideas, pues nosotros lo que queremos hoy, más en el caso propio, es que ustedes expresen
que ustedes le cuenten al país. Todos van a poder hablar, quienes levanten la mano. Obviamente tenemos ya algunos preinscritos que se han inscrito con anterioridad, pero al final del día lo que queremos con sus opiniones frente al proceso de paz es sacar un comunicado, pues que lo escuche el país, que lo escuche el gobierno, que entre otras cosas está invitado. Yo tuve la oportunidad de hablar con el alto comisionado de paz, me dijo que ellos no podían venir porque estaban en este momento en La Habana, pero sí que iba a venir el ministro de Justicia y del Interior, seguramente lo harán al cerrar el evento o durante el día, y mandarle un mensaje al gobierno nacional, mandarle un mensaje obviamente a nuestros victimarios que son las FARC, y enviarle un mensaje a la opinión pública de lo que nosotros como víctimas de las FARC queremos. No que quede, y esto sí lo digo como una opinión personal, no que quede en la historia de Colombia y en la historia internacional simplemente los anales de lo que sucedió en los foros que hizo la Universidad Nacional y que hizo las Naciones Unidas, porque esa es una historia que tiene muchas visiones, que tiene muchas versiones, y seguramente no fue la verdadera historia que nosotros padecimos. En muchos de esos foros se quiso igualar el Estado a las FARC. El Estado es igual de victimario que las FARC, y esa seguramente será parte de la historia que van a contar estos relatores y que se va a contar, pero me parece importante que de esa historia también se sepa nuestra versión de los hechos y nuestra versión de lo que nosotros hemos sentido. Por eso es este foro, porque queremos que ustedes den su opinión y que podamos sacar unas conclusiones, ojalá que el país conozca, y que podamos enviarle ese mensaje tanto a las FARC como al gobierno, como a los medios de comunicación, y nuestra voz sea escuchada, que es lo que más queremos. Muchas gracias a todos por venir, espero que sea muy productivo el foro y que todos podamos participar. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al senador Mauricio Liscano e invitamos al Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez.